bitches that want me but they can't get money, Reese. All they boyfriends that wish they could swap their living with me. Bienvenidos al canal de Trabaja tu Dinero. Hoy empezamos una nueva andadura después del éxito en redes sociales, sobre todo en TikTok. Y aquí en YouTube lo que voy a hacer es traer a los mejores expertos en el mundo económico para hablar de educación financiera, para hablar de finanzas, para hablar de actualidad económica, todo ello con charlas instructivas que espero de verdad que os sirvan a mejorar pues vuestros conocimientos económicos y a resolver algunas dudas que tengáis por ahí. Así que ya no me enrollo más, doy paso a esta primera entrevista en el que hablamos cómo prepararse para la jubilación y cómo está el sistema de pensiones en España de la mano de todo un experto como es Pedro Serrano. Espero que os guste la entrevista, que la disfrutéis y nada, os pediros que le deis a like, que os suscribáis y que nos dejéis aquí por comentarios cualquier sugerencia para entrevistas futuras y para seguir mejorando. Pues en este primer programa de hoy tengo el honor de tener como invitado a Pedro Serrano, que es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid y que ha realizado estancias por universidades como la Universidad de Columbia, California, Los Ángeles, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la Universidad de Alicante y, por si fuera poco, también es autor del libro Cómo complementar la pensión utilizando la vivienda en propiedad. Así que, Pedro, muchísimas gracias y bienvenido al programa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Patricia, es un placer. Como están viendo los espectadores, hoy vamos a hablar de cómo prepararse para la jubilación. Pero bueno, antes de hablar de cómo prepararse, yo creo que es necesario hacer como un pequeño diagnóstico de cómo se encuentra el sistema, porque es verdad que en los últimos años se habla mucho de esa falta de viabilidad, ¿no? Y lo cierto es que hay datos, por ejemplo, en Eurostat, que nos muestran que en el año 2050 ya habrá menos de 2 trabajadores por pensionista y que actualmente el sistema de pensiones ya tiene una deuda superior a 116.000 millones y crece a un ritmo de 10.000 millones por año. Así que aquí te lanzo la primera pregunta, Pedro. ¿Cuál es tu diagnóstico del sistema de pensiones? ¿Cómo estamos? Bueno, pues mi diagnóstico es compartido con la gran mayoría de economistas y de instituciones que siguen este tema, ¿no? El tema de las pensiones. Fundamentalmente el diagnóstico es el mismo, que es que es una realidad, que es que el sistema está en déficit. Es decir, el sistema de pensiones que se dedica para pagar para los ingresos de los pensionistas, básicamente lo que se dedica para pagar las pensiones de las personas que están jubiladas, pues es un sistema en el cual los ingresos que entran a ese sistema son menores que los gastos que salen de ese sistema. Es decir, las rentas que nutren a ese sistema, que fundamentalmente son cotizaciones laborales de todas las personas que estamos trabajando ahora, son inferiores a los gastos que tiene el sistema a la hora de pagar las pensiones. Entonces, el diagnóstico, la realidad en la que vivimos es que es un sistema deficitario. Esa diferencia entre ingresos y gastos, que es negativa, es decir, se gasta más que se ingresa, la suple todos los años el Estado a través de transferencias extraordinarias. Entonces, el sistema ahora mismo es un sistema que no presenta déficit, ¿vale? Pero claro, es una situación que no es sostenible a largo plazo porque recursos del Estado se están inyectando directamente al sistema año tras año. Entonces, ¿cómo se consigue que este sistema sea autosuficiente, por así decirlo? Pues básicamente hay 3 medidas fundamentales. La primera es aumentar los años de cotización o reducir el año de jubilación, por así decirlo. Si actualmente está en torno a los 66, 67 años, pues es ampliar esa edad de jubilación, pasarla a mayor. La segunda medida es reducir la cuantía de la pensión. Y la tercera medida es aumentar la productividad del sistema. Claro, o una combinación de las tres, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? Pues estamos en la primera y en la segunda medida, es decir, que se están ampliando las edades de jubilación, eso es lo que nos vamos a enfrentar, a una mayor edad de jubilación, y segundo, que se va a reducir la cuantía de lo que se va a percibir por esa jubilación. La tercera, que sería la deseable, que es la que no involucra ni a la primera ni a la segunda, es la que actualmente pues no se está consiguiendo. No se está aumentando la productividad de una forma que los ingresos del sistema pues compensen los gastos.
Claro, antes de pasar a cómo prepararse y qué pueden hacer las personas, me surgen algunas preguntas aquí y es, ¿y Sí, si no se claro. hace nada? ¿Y si no se hace nada y el gobierno decide, por ejemplo, mantener las cosas? Porque parece que no se hacen reformas de calado, ¿no? El sistema de las pensiones para hacerlo más viable. ¿Cuánto de sostenible es seguir así? Bien, la discusión, la pregunta es muy buena. La discusión siempre estamos con el tema de la sostenibilidad, pero verdaderamente lo que subyace es una cuestión de suficiencia. Es decir, el sistema puede ser sostenible pagando 1 euro a todos los pensionistas. O sea, el sistema en Ujú. sí, las cuentas cuadrarían en el minuto uno pagando eso, pero claro, eso no es razonable. La gente lo que Mm, quiere la pensión es para que sea suficiente para mantener su gasto. Y es ahí donde está verdaderamente la cuestión. Es decir, las pensiones que vamos a cobrar en el futuro serán suficientes para mantener un nivel de gasto, un nivel de consumo adecuado. Bueno, la respuesta es que no. Lo que sabemos es que por los compromisos que tiene el sistema, es decir, por las proyecciones, ayer salía un informe de la AIREF, por lo que sabemos que va a evolucionar la demografía y la cantidad de personas que van a cobrar pensiones frente a, como señalaba, los trabajadores que van a sufragar esos gastos, sabemos que implica las tres medidas que he dicho antes, o bien ampliar la edad de jubilación o bien reducir también la cuantía de la pensión. Y eso es el gran temor o esa es la gran duda que tenemos que decir. O sea, la gran certeza por la parte economista, es decir, que la cuantía de la pensión se va a reducir, se va a ver reducida. En el último informe de la AIREF habla, pues, nos vamos a situar en torno al 60-50% del último salario. Entonces, claro, lo que tiene que pensar el trabajador es lo siguiente, es decir, yo me voy a jubilar con un sueldo, voy a ponerlo en números sencillos, de ujú. 3.000 euros al mes y el mes siguiente voy a cobrar 1.500 euros. Claro, esto si partiendo un sueldo de 3.000 pasará a 1.500, pero si tengo un salario mensual de 2.000 al mes siguiente, el mes en el que me jubile, voy a empezar a cobrar 1.000. ¿Voy a ser capaz de vivir en condiciones, es decir, con un nivel de gasto adecuado con la mitad de mi salario? Pues yo creo que la respuesta no la Claro, hacemos todos. Que es claro, decir, porque claro, actualmente la tasa de sustitución que es del 80%. Entonces, lo que está eso diciendo es. la IREF es que se reduzca, como bien acabas de decir, en torno al 50-60% para que sea... Efectivamente, efectivamente, para que el sistema sea sostenible. Pero claro, el Ujú, sistema puede ser sostenible, ya he dicho, pagando muy poco, pero el tema es, nosotros con ese poco que vamos a recibir ujú. tenemos suficiente para vivir. Claro, aquí es donde verdaderamente el individuo va a tener que suplir esa falta de ingresos que viene por parte del sistema público con su ahorro privado u otra fuente. Claro, Entonces, es que esa es la gran cuestión que... Mm, precisamente de eso sí que quería hablar en profundidad en esa entrevista de, claro, teniendo todo esto en cuenta, como has comentado, este recorte de las pensiones al final en el futuro o esta ampliación también de la edad en la que vamos a tener que trabajar y demás, parece que no nos queda de otra a todos los que actualmente estamos en nuestro periodo activo que prepararnos para la jubilación. Pero hay datos, por ejemplo, como la tercera encuesta paneuropea de pensiones que decía que es que el 51% de los españoles ni siquiera está ahorrando para la jubilación. Ya no es que esté invirtiendo o preparando algún plan, no es que ni siquiera está ahorrando, ¿no? Entonces, por eso quiero como ahora centrarnos en la gente que nos está viendo y que se vaya de aquí pensando, vale, ya sé cómo hacer, cómo empezar y qué alternativas tengo. Así que primero quiero que nos cuentes, Pedro, esos tres grandes pilares en los que se puede elaborar un plan para prepararse para la jubilación, porque no solamente tenemos el ahorro privado, que es muy importante, pero también tenemos la financiación y tenemos la preparación a través de la empresa. Así que si nos puedes contar un poco en qué consiste cada uno. Claro, efectivamente, aquí lo que tenemos es un problema, ¿no? Quiere decir que el día de mañana, afortunadamente, nos vamos a hacer mayores y vamos a necesitar recursos. Y gran parte de esos recursos que nos llegan hoy en día, que nos vienen por medio del trabajo, pues no van a estar suplidos por un sistema fundamentalmente de pensiones públicas. Es decir, fundamentalmente yo voy a seguir viviendo, pero en lugar de cobrar de mi trabajo, ahora dejo de trabajar, eso es la jubilación, y paso a ingresar un dinero por parte del sistema público.
Lo que sabemos es que ese dinero que vamos a ingresar no va a ser suficiente. Eso es, digamos, el resumen de todo esto. Y el tema es cómo me puedo preparar frente a esta situación, ¿no? Entonces, en economía lo que se hace es para estructurar cuáles son los ingresos que tienen las personas durante la jubilación, los clasificamos en 3 pilares. Un pilar que es básicamente el Estado, es decir, los ingresos que nos vienen por parte del Estado, que en el caso español es la pensión pública, a través del sistema de reparto. El segundo pilar es lo que se llama la empresa, y que esto ha recibido en los últimos años un empuje bastante fuerte a través de lo que se llaman los planes de empleo. Es decir, esto es una medida que está extendida en otros países, pero es que yo estoy trabajando y mi empleador lo que hace una aportación a un plan de pensiones de empleo que va a mi nombre. Es decir, yo por estar trabajando por ejemplo, en el sector de la construcción, yo soy albañil, pues resulta que tanto mi empleador como yo hacemos una aportación a un fondo de pensiones que el día de mañana, cuando yo me jubile, voy a poder nutrir mis ingresos a partir de ahí. Este es el segundo pilar. Y el tercer pilar lo como un plan de constituye... pensiones compartido, ¿no? Como una especie de plan de pensiones compartido, entiendo. Efectivamente. Ahora mismo en España ya está firmado desde hace un par de años el plan de pensiones de los trabajadores de la construcción, que es el primero que se firmó. Entonces, básicamente ahí lo que se constituye era un gran, bueno, no voy a entrar en detalles, pero básicamente es como un gran plan de pensiones en el cual tanto el empleador como el empleado hacen aportaciones mensuales a ese plan. De tal forma que en el momento en el que esa persona se jubile, por parte de su empresa va a tener una bolsa de dinero con la que va a poder complementar su pensión. Claro. Ese es el segundo bloque. La idea del gobierno actual es extenderlo a todos los sectores, pues a tanto autónomos como administradores, como funcionarios, pues en fin, todos los sectores, ¿no? Esa es la idea. Y el tercer pilar lo constituye el ahorro privado, entendiendo el ahorro privado de la forma más amplia posible. Es decir, la vivienda, que es la fuente de ahorro principal, los depósitos, las cuentas corrientes que tengamos, las joyas, el arte, todo este tipo, los fondos de pensiones, las acciones, todo eso es lo que constituye el ahorro privado. Entonces, como puedes ver, aquí hay tres grandes pilares. El pilar del Estado, que sabemos que va a decaer a lo largo del año, es decir, que sus aportaciones en lo que refiere al individuo van a ser inferiores. El segundo, que está por desarrollar y que hay algunos sectores que ya están empezando a lanzarlo. Y el tercero, que es el ahorro privado. Sobre el ahorro privado es donde más acción directa tenemos. Entonces, pues ahí es donde habría que hacer la fuerza, ¿no? En el ahorro privado. Claro, sí, por eso quería profundizar, porque como bien dices, el ahorro privado al final es donde nosotros tenemos mayor poder de decisión y mayor poder de prepararnos, porque en los planes de empresa sí que yo he oído hablar de ellos, pero como bien dices, no, todavía no es algo que esté como muy extendido a la mayoría de sectores o a la mayoría de trabajadores. Sin embargo, el ahorro privado es algo que podemos empezar a hacer desde ya, ¿no? Pero claro, aquí surgen muchas dudas, porque esto no es como café para todos, depende mucho de la edad que tengan las personas, del nivel de ahorro, de su nivel de vida. Entonces, antes de irnos a las soluciones, ¿tú cuáles crees que son aquellos criterios personales que la gente que nos está viendo diga, esto es lo que tengo que tener en cuenta para preparar mi plan? Porque claro, supongo que no será lo mismo alguien que ya tenga 60 años y le queden 5 para jubilarse que alguien que tenga 35 y todavía tenga 30 años de margen para prepararse para esa etapa en la que ya no estará activo. Entonces, cuéntame esos criterios que alguien diga, vale, ahora ya sé qué es lo que tengo que tener en cuenta. Mira, te voy a contar te voy a abordar la cuestión desde dos puntos de vista diferentes, desde dos cuestiones diferentes. La primera es una cuestión que es lo que se llama economía del comportamiento, ¿no? ¿Qué es decir? Porque preguntas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer para vivir más? Esto lo sabe todo el mundo. Para vivir más sabemos que tenemos que comer bien, tenemos que dormir bien, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tener algún tipo de
meditación, llámele religión, algún momento solo de introspección, aislado del ruido, y tenemos que tener relaciones sociales. Claro, pues mucha gente pues fallamos pues bueno, un día nos pegamos la fiesta comiendo más, otro día dormimos menos por el estrés, otro día tal. Pero lo que hay que hacer lo sabemos. Pero como lo vemos tan largo en el tiempo, pues lo procrastinamos. Con el ahorro ocurre exactamente igual. Y es un aspecto que en economía está recogido. Es decir, la solución para los problemas que vamos a tener en el futuro es ahorrar. Pero nunca hay tiempo para ahorrar, porque te viene un gasto imprevisto, porque quieres disfrutar ahora que eres joven y no sabes si vas a llegar mañana. Porque, oye, porque ahora no te da la vida, pues porque tienes niños, porque te tienes que comprar una vivienda y eres joven, porque 20.000 historias, ¿no? Entonces, la solución es ahorro. Ahora, ¿cómo podemos hacer ese ahorro? ¿Cómo podemos materializar eso? Bien, pues aquí ya va la solución, va por tramo de edad. Inconscientemente, en tu pregunta, tú me has dicho, bueno, pues de una persona de 25 a una persona de 60 años, ¿cómo puede Sí, ahorrar? sí, Pero ¿por qué en una persona de 0 años? Quiero decir, sí, claro, también. una de las medidas en las que, por ejemplo, algunos hemos postulado, es decir, oye, mire, cuando nazca una persona, nada van a hacer, ábrale el Estado una cuenta de 1.000 euros en un fondo indexado de bajo coste y en la cual el bebé, el niño, no la pueda tocar hasta los 18 años. Es decir, simplemente haga a esa cuenta se pueden hacer aportaciones, pero no se puede retirar. ¿Vale? Y el Estado, los primeros 1.000 euros los pone el Estado, que se pueden detraer perfectamente del descuento de IRPF que se da a los padres. Claro. Entonces, ahí veríamos en un periodo de 18 años la capacidad que tiene el interés compuesto para generar rentabilidad. ¿Vale? Entonces, eso sería una medida que, independientemente de que lo haga el Estado o no, yo le aconsejo a cualquier padre hoy. Es decir, abra un fondo de inversión a su hijo con costes muy bajos y vaya haciendo aportaciones a lo largo de su vida. Y se sorprenderá de la cantidad que tiene a los 18 años. Entonces, ahí es donde se puede plantar la semilla del ahorro. Las personas que tienen 20, 25 años, pues la solución es también prácticamente la misma. Es decir, vaya haciendo aportaciones en una cartera de inversión, al 100% de acciones si lo desea, aportaciones pequeñas a lo largo del tiempo, pero regulares que se generen. Para una persona de 35 o 45 años, pues, o una persona de 30 años, claro, aquí ya empezamos a abrir un poco el abanico de inversión, ¿no? Es decir, ¿qué es mejor? ¿Hacer aportaciones a un fondo de inversión o comprarme una vivienda? Bueno, pues esto ya entramos, aquí ya tiene que entrar un asesor financiero, ¿no? Pero tanto comprar una vivienda como hacer aportaciones a un fondo de inversión, ambos son mecanismos de ahorro. Por tanto, cualquiera de las dos es válida, ¿no? Conforme nos vamos haciendo mayores, pues bueno, se van diversificando las fuentes en las que podemos hacer nuestra inversión, pero básicamente, por dar una receta general, sería, uno, si no tiene vivienda y ya sabe que se va a quedar a vivir en un sitio y tal, y puede acceder a ella a un precio que sea razonable, pues comprar vivienda y luego hacer aportaciones a fondos de inversión o planes de pensiones de cara a generar un ahorro que va a ir capitalizando a lo largo del tiempo. Eso sería, digamos, la receta en cuanto a productos, ¿no? Eso es lo que yo aconsejaría. No sé si ha quedado claro, Patricia. Sí, sí, sí. De hecho, yo quería también porque claro, bien dices y dices tú y mucha gente que hay que ahorrar, pero claro, ¿cuánto? Y para prepararse para la jubilación, ¿cuánto sería un ahorro adecuado para alguien que diga, vale, ya tengo claro que el sistema está mal, como hemos hablado, tengo claro que tengo que hacer algo por mí mismo para complementar esa pensión pública, vale, y ahora que ya cuánto tengo que ahorrar para poder preparar un plan viable y que me vaya a dar una rentabilidad? Claro, esa pregunta es muy buena porque generalmente la gente siempre se ocupa
o en los foros siempre se preocupan sobre dónde invertir. Es decir, dónde pongo mi Claro, dinero, si lo pongo en la vivienda, si lo pongo en fondos de inversión, dónde, pero al final la pregunta que se hace el individuo, vale, una vez que tengo claro dónde, ¿cuánto tengo claro. que invertir? Y pues mira, a ver, hay una respuesta que es insuficiente, que te voy a decir, pero que es cuanto más mejor. Eso está claro, ¿vale? Pero ahora, por ponerle un cuanto a eso, una cifra que es orientativa es en torno al 10, el 20% de la riqueza. Y esto es algo dinámico. Quiero decir, si yo tengo un momento en el que estoy cobrando 1.000 euros, el 10% de esos 1.000 euros son 100 euros al mes. Pero si yo paso a cobrar 2.000 euros al mes, el 10% de esos 2.000 euros son 200. ¿Vale? Que luego paso a cobrar 800 euros, pues la regla lo que te dice es, oye, 80 euros. Pero más o menos en torno al 10, Claro, claro. 20% de la riqueza destinada, bueno, ¿a dónde? Pues eso ya depende de las características del individuo. Por Claro, ejemplo, entiendo. la respuesta más sencilla es decir, bueno, pues a un fondo de inversión indexado a largo plazo con bajo coste. Eso es lo que sería la respuesta canónica. Pero luego, por ejemplo, si yo voy a estar aquí viviendo en Madrid o en Barcelona y necesito una vivienda y sé que Madrid o Barcelona van a ser mis ciudades en las que voy a radicarme, voy a echar raíces, pues quizá ahí te interesa más, en lugar de estar pagando un alquiler, pues comprarte una vivienda. Que sea en el extrarradio, aunque, bueno, ya, todo esto es otro tema, Sí, sí, ¿no? sí. Pero esta segunda opción, pues también es una forma de generar ahorro y también es una forma de evitar gastos, ¿no? Que es, pues, en lugar de pagar un alquiler, pues paga uno, va generando recursos propios mediante la vivienda. Pero, por sintetizar, en torno al 10-20% de los ingresos. Claro, porque entiendo que lo que no podría hacer, o lo que sí que es un escenario descartable, es quizás coger y ahorrar ese 10% o 20% sobre el salario y tenerlo en una cuenta bancaria hasta que te jubiles, ¿no? Entiendo que lo ideal sería o bien, como bien has dicho, irte a un activo inmobiliario para luego en el futuro sacar partido de él, que ahora hablaremos más en profundidad de ello, o ponerlo a trabajar en algún tipo de vehículo de inversión, ¿no? O sea, pero hacer algo con el dinero, ¿no? Claro, aquí te voy a decir dos palabras, que hay en el libro este, hay un libro que se llama La psicología del dinero, que tiene un capítulo que habla de dos palabras que son importantes, que es lo racional y lo razonable. Entonces, lo racional es en torno al 10-20%. Ujú. Lo razonable es que pues que si no puede ser el 10 o el 5, pues el 5. Lo racional es que esto vaya a un fondo de inversión diversificado con pocas comisiones. Lo razonable es que si uno tiene cierta aversión al riesgo a poner el dinero en esos vehículos, pues lo destine a algo a otro vehículo, pues tipo inversión inmobiliaria, un depósito, que aunque no es lo racional, pues por lo menos sí que es razonable, ¿no? Es un vehículo de ahorro. Ahora me dices, pero tenerlo en casa debajo de un ladrillo, pues bueno, hoy en Claro. día con los vehículos que existen, pues no es lo recomendable. Esto ni es racional ni es razonable. Pero, pero ya te digo, esas serían las opciones. En torno al 10-20, si puede ser fondos diversificados, bajo coste, genial. Y si no, pues bueno, inversiones que uno piense bueno, que van a estar, que están adecuadas al nivel de aversión al riesgo que tiene. Claro, y por eso quería preguntarte por el tema de cómo sacar partido a la vivienda, porque además has escrito un libro hablando sobre ello, porque es cierto que, por ejemplo, en los últimos años ha surgido esta alternativa tanto de la hipoteca inversa, ¿no? Para las personas ya mayores, por ejemplo, como te decía al principio, claro, no es lo mismo que tú tengas 30 años o 35 y tengas todavía muchos años para hacer aportaciones a un fondo y generar ahí con el interés compuesto y demás un buen colchón, que tener ya 60 años, ya no tienes apenas tiempo, pero probablemente quizás sí que tengas una vivienda en propiedad, ¿no? Además, yo leí un último estudio que ha hecho el Observatorio del Alquiler, mencionaba que la mayoría de propietarios en España son jubilados,
y que además la edad media de los propietarios que tienen vivienda en alquiler tiene 59 años y que además la mayoría usan esta renta del alquiler para complementar la pensión. Entonces, claro, esto supongo que en quien tenga una segunda vivienda, pero hay gente que solamente ha tenido la capacidad, pues eso, de comprarse su propia vivienda. Entonces, ¿qué alternativas tiene las personas para sacar partido a su propia vivienda en el caso de que en 20, 25 años las pensiones se vean recortadas y no lleguen a fin de mes? Claro. Bueno, aquí lo que está poniendo el foco es en otra corte de generación. Mira, cada generación tiene su radiografía, digamos, su foto en términos de finanzas, ¿no? Esto es como, por ejemplo, sabemos que la gente joven ve más YouTube que televisión y que la gente mayor ve mucha más televisión que YouTube, Claro. ¿no? Pues entonces, cuando tú miras la radiografía de las personas mayores, de las personas de 55 o más años, son personas que en depósitos pues tienen una determinada cantidad, 10.000, 15.000 euros, quiero decir, tienen unos ahorros para cualquier inconveniente así, para cualquier susto, digamos, relativo, ¿no? Pero la gran parte de su ahorro está materializado en su vivienda, ¿vale? Eso es fundamentalmente la radiografía que tenemos de las personas de 55 años en adelante. Es decir, el 80%, sobre todo de 65 para arriba, tienen la vivienda en propiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta cohorte de edad, este grupo en especial, es un grupo que va a sufrir probablemente el recorte en la pensión, o por lo menos, ya no tanto el recorte, sino que la pensión no va a crecer al nivel que ellos necesitan y va a necesitar todos los meses unos ingresos extras, complementar esa pensión de alguna manera. Claro, nos encontramos con gente cuya principal vía de ingresos son las pensiones públicas y que para complementar esa pensión no tienen nada más a mano, no tienen fondos de inversión, no tienen planes de pensiones, no tienen depósitos suficientes para suplir esa necesidad de gasto antes, extra, ¿no? que necesitan. Entonces, ¿de dónde puede uno sacar para ello? Pues todas estas vías que has enumerado, la nueva propiedad, la hipoteca inversa, la vivienda inversa, son vías que tratan de hacer líquido el patrimonio ilíquido. Es decir, que te permiten seguir viviendo en tu residencia, seguir viviendo en tu inmueble, en tu piso, en tu casa, y además obtener financiación por el mismo, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la nueva propiedad, muchos propietarios están optando por ello porque es una figura por la cual yo tengo mi casa en propiedad, la vendo en vida, con la condición de que sigo residiendo en ella hasta mi fallecimiento. Entonces, la persona que me compra la propiedad de mi vivienda, el que pasa a ser el nuevo titular de mi vivienda, que se llama nudo propietario, esa persona será el pleno propietario de la vivienda, es decir, podrá acceder a la misma en el momento en el que yo fallezca. Entonces, es como vender una casa en diferido, es decir, hoy la vendo, pero sigo estando en ella hasta mi fallecimiento. Y esa forma, cuando decimos, en el caso de la nueva propiedad, seguir residiendo en ella, es una restricción fuerte para la persona que ha comprado la nueva propiedad, en el sentido de que si esa persona, imagínate que yo tengo una vivienda, la vendo por nueva propiedad y recibo dinero por ella, ¿sí? La otra persona, la que me ha comprado la nueva propiedad, lo que se llama el nudo propietario, no va a poder acceder hasta que yo fallezca, esté yo en la casa o esté viviendo con mis hijos en la playa. Es decir, la casa puede estar vacía, la casa la puedo tener alquilada, el que va a percibir la renta voy a ser yo, pero solo en el momento en el que yo fallezca, el nudo propietario va a poder tomar plena posesión de mi vivienda. Entonces, al fin y al cabo, son figuras para que un ahorro que antes estaba en forma de vivienda, que estaba ahí de forma ilíquida, pues los propietarios puedan hacer uso de él. Acabo con una cuestión, que es ¿cuánta gente hay que ha fallecido, que son ricos en propiedades, en viviendas, y sin embargo vivían con lo justo porque o bien porque no vendían, o bien pues porque, pese a que eran palacios, pues no podían hacer uso de la riqueza que tenían ahí en forma de ladrillo? Entonces, pues todos estos productos
permiten complementar la pensión utilizando la vivienda en propiedad. Claro, aquí me surgen como varias cuestiones y una es, ¿cómo está siendo el crecimiento sobre estas alternativas los últimos años? ¿Qué previsiones hay de que crezca? Porque, claro, con este escenario de reducción de las pensiones y esta cohorte de edad, como bien has señalado, que no tienen mucho ahorro invertido, pero sí que tienen vivienda en propiedad, o sea, supongo que será al final una tendencia creciente para los próximos años. Y la segunda cuestión es un poco más técnica de ¿y cómo lo hacen? ¿Son los bancos los que ofrecen la compra de la nuda propiedad o la hipoteca inversa? ¿O hay propietarios particulares que están interesados en este mercado? Bueno, aquí hay dos grandes figuras, ¿no? Están las figuras, los productos en los cuales el propietario transfiere la propiedad en vida, como la nuda propiedad, y los productos en los que el propietario retiene la propiedad. Se financia, pero retiene la propiedad, como la hipoteca inversa. En el caso de la nuda propiedad, como he dicho antes, yo tengo una vivienda, quiero financiarme con ella, quiero seguir viviendo en mi vivienda y lo que hago es que la vendo a un tercero. Pero ese tercero solo será el propietario, el pleno propietario de mi vivienda cuando yo fallezca. Eso es la nuda propiedad. O sea, transfiero a mi fallecimiento, la propiedad ya no es ni mía, ni de mis hijos, ni de nadie. Será de la persona que me ha comprado la nuda propiedad. Y luego está la otra familia de productos, como la hipoteca inversa, en la que yo tengo mi propiedad, yo tengo mi vivienda y utilizo mi vivienda para sacar un préstamo contra ella. Eso es lo que se llama la hipoteca inversa. Entonces, en la hipoteca inversa, la vivienda es mía, yo saco un préstamo utilizando la vivienda como colateral y a mi fallecimiento son mis herederos, los que yo haya designado, los que se harán cargo de la deuda más intereses. Por ejemplo, imagínate que mi vivienda vale 300.000 euros, ¿vale? Y yo saco una hipoteca inversa de, pues, no sé, de 70.000 euros que utilizo para complementar mi pensión. Entonces, fallezco y principal 70.000 más intereses generados 40.000 son 130.000, ¿no? No, 7, 8, 9, 10, 11, 110.000, vale. Pues mis herederos son los que o bien pagan esos 110.000 al banco o bien vende la casa, valía 300.000, con lo que recuperan con esos 300.000 pagan al banco, devuelven al banco los 110.000 y el remanente que queda es lo que se distribuyen ellos en concepto de herencia. Entonces, estas son fundamentalmente las dos figuras básicas que hay para extraer liquidez de la vivienda, ¿no? Para complementar. Y me preguntabas la evolución. Pues la evolución, Sí. claro, ahora se está disparando. Se está disparando, ¿por qué? Pues porque hay una demanda, es decir, hay gente que necesita complementar la pensión, por lo que hemos dicho antes, porque solo tiene la vivienda como activo principal. Y dos, ahora hay un mercado, hay empresas, instituciones que están dispuestas a ofertar esos productos en el mercado. Entonces, dentro de esas empresas que me preguntabas, generalmente la nuda propiedad va a través de despachos de abogados, es decir, que realizan la interacción entre particulares. Es decir, hay despachos especializados en poner en contacto gente que quiere vender la nuda propiedad y gente que quiere comprarla. ¿De acuerdo? Eso es un caso. Y otro caso es el caso, por ejemplo, de la hipoteca inversa, donde hay pues, grandes entidades en España, pues por ejemplo, Santander, Caser, Mafre, es decir, grandes aseguradoras y grandes bancos que están comercializando ahora mismo la hipoteca inversa en el mercado. Entonces, digamos, eso es un poco como se está moviendo el tema ahora mismo. Entiendo que para las personas que compran una vivienda a través de la nuda propiedad, como comentabas, por parte si me pongo en la piel del comprador, esto realmente puede ser como con una mentalidad de inversión, porque realmente si tú compras la vivienda al precio actual, pero esa persona, pues ojalá y viva 20 años más, 30 años más, seguramente que tú estés comprando una vivienda ahora muchísimo más barata y luego a lo mejor a los años, pero claro, ¿quiénes son los compradores? ¿Son grandes patrimonios, fondos de inversión o...? Particulares,
Particulares. Por ejemplo, particulares. claro, uno de los formatos, la nuda propiedad se puede, Ujú, entramos más en detalles, se puede materializar en dos tipos de formatos. Uno que es, eh, yo soy el propietario de la vivienda, yo vendo la nuda propiedad, a mí me dan todo el dinero de la venta de la nuda propiedad, esa es la opción uno, es decir, recibo de un ujú. golpe todo el valor de mi vivienda y me lo gasto como quiero. O dos, recibo todos los meses una renta por parte de la persona que me compra la nueva propiedad. Es decir, pues todos los meses esta persona me va a pagar 500 euros hasta que yo viva. Si vivo poco, Sí, sí, sale sí. ganando la contraparte. Si vivo mucho, pues la contraparte pierde, ¿no? Entonces tú dices, ¿es una forma de inversión? Pues totalmente. Es decir, si uno Claro. no cree en los fondos de inversión o no cree en nada, pues y acaba de tener un niño y se puede permitir al mes, pues no sé, lo que valga la mensualidad de una, de una nuda propiedad, oye, pues imagínate, un piso en Madrid, un piso en Valencia, en nuda propiedad, al mes Claro. sale tanto y quiero ir invirtiendo esto para que mi hijo, dentro de 18 años, pues Ujú. cuando vaya a estudiar, pues mire, o tenga la casa aquí en esta ciudad, o bien podamos tener ahí un bien para venderlo y obtener de ahí una fuente de financiación. Perfectamente. Eso es una capacidad, o sea, es un instrumento disponible. ¿Quién compra y quién vende? Generalmente son particulares. Son particulares que conocen este tipo de productos, que a través de intermediarios venden esa nuda propiedad e inversores particulares que están interesados en poner dinero en este tipo de vehículos bueno, que acuden a estos despachos de abogados que actúan. Pero, a ver, si uno quiere comprar una casa, va a Idealista, pues en lugar de llamar Idealista, bueno, que Idealista también tiene una opción de nuda propiedad, no la puede tiquear ahí, ¿no? Ah, mira. Pues igual que va Idealista, pues puede ir a despachos de abogados que hay Claro, claro. vamos, que actúan como intermediarios de este tipo de transacciones. Mm. Y ya, Pedro, quería preguntarte por el tema de los vehículos de inversión para la jubilación, porque es Ah, cierto que aparte de los fondos indexados que has mencionado, oye, si eres joven o si tienes un hijo cuando nazca, vete a un fondo indexado que tenga pocas comisiones y sea rentable a largo plazo. Es cierto que a día de hoy tenemos sobre la mesa pues muchas opciones, ¿no? Tenemos los fondos activos, tenemos también los ETFs, que son parecidos a los fondos indexados, tenemos los planes de pensiones, los PIAs, todo esto. Em, ¿Cuáles crees que podrían ser mejor para alguien pues para alguien que quiere invertir, ¿no? ¿Qué vehículos debería de valorar más? Porque es cierto que los planes de pensiones en los últimos años se han visto perjudicados a raíz de las reformas que hizo el gobierno, porque, bueno, para quien no lo sepa, que no lo esté viendo, antes te podías desgravar en un plan individual de pensiones hasta 8.000 euros y ahora es 1.500 en los individuales, que si eres autónomo o empresa, como has comentado, pues sube hasta los 4.500 y algo. Y claro, la gente ha dejado de hacer esas aportaciones porque tenían un beneficio fiscal y se están pasando a los fondos de inversión, ¿no? Entonces, bueno, cuéntame un poquito cuáles son las alternativas más óptimas para quienes quieran invertir, que nos estén viendo y ahora que ya saben un poco que hay una necesidad, sepan a qué vehículos mirar, ¿no? O qué vehículos tener en cuenta. claro. Bueno, pues por ilustrar sobre esto, yendo a lo básico, al principio, ¿cuál es la diferencia entre un fondo de inversión y un plan de pensiones? ¿No? Un fondo Ujú, de inversión y un plan de pensiones, lo voy a hacer en trazo gordo, pero yo creo que se va a entender. Son exactamente lo mismo. Un ujú, fondo de inversión y un plan de pensiones es la misma cosa. Es decir, invierten sobre los mismos activos. La diferencia que hay entre el fondo de inversión y el plan de pensiones es que el plan de pensiones está bonificado fiscalmente y el fondo de inversiones no. El fondo de inversión no está bonificado, el plan de pensiones sí que está bonificado. Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia es que en el fondo de inversión yo puedo disponer de mi liquidez, yo puedo comprar y vender el fondo cuando quiera. Es decir, mañana me compro un coche y tengo 80.000 euros en mi fondo de pensiones, en mi fondo de inversión.
pues puede decir, oye, vendo por 20.000 euros y con esos 20.000 euros me compro el coche. Eso lo puedo hacer sin problema en el fondo de inversión. En el plan de pensiones no. En el plan de pensiones la liquidez que tengo ahí está, por la característica del fondo, digamos que está ahí, es intocable durante un periodo, me parece que de 10 años, 10, 15 años. Sí. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia principal. Entonces, bajo esa diferencia, ¿dónde invertir de los dos? Bueno, el plan de pensiones es un vehículo que se piensa para largo plazo, para la jubilación y donde hay el mayor atractivo que tiene es la desgravación fiscal que tiene año tras año. ¿Vale? Como tú bien has dicho, antes esa desgravación era de hasta 8.000 euros en la base del IRPF. Actualmente ha bajado a 1.500 euros. Por tanto, un must to, algo que hay que hacer sí o sí, porque en esto de meter es, oye, pues si puedes meter 1.500 o como máximo, que es lo que te deja la ley, en un plan de inversión, perdón, un plan de pensiones individual para la jubilación, pues hazlo porque tienes una degradación, tienes un ahorro fiscal ahí, ¿vale? Esto se ha entendido, ¿no? La diferencia del fondo de inversión y el plan de pensiones. Vale. Dentro de los planes de pensiones, por continuar esto, el gobierno ha sacado ahora los planes de empleo. Con el mismo propósito, son un espejo de los planes de pensiones individuales. Entonces tenemos planes de pensión individual, plan de pensión de empleo. Esto que te decía al principio de que un albañil aporta y tal, es esto, un plan de pensiones de empleo. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora entre estos dos? Que como muy bien has dicho, el plan de pensión individual está de grava 1.500 euros, pero el plan de empleo puede llegar hasta los 8.500. Es decir, la antigua degravación que había en el plan individual la han pasado al plan de empleo, porque el interés del gobierno es desarrollar los planes de empleo. Por tanto, el incentivo está ahora mismo en que las compañías hagan planes de empleo, porque la degravación fiscal es muy alta. Yo aquí en la universidad pues estoy intentando que la universidad saque el plan de pensiones de empleo de los empleados de la universidad, porque nos desgravaríamos hasta 8.500 años, con aportaciones del individuo y tal, hasta 8.500 euros, ¿no? Entonces, plan de pensiones, bueno, es un vehículo que te permite un ahorro fiscal. ¿A costa de qué? A costa de una liquidez que no puedes disponer, salvo en casos muy extremos, pues desempleo, enfermedad grave, etcétera, etcétera. Pero digamos que un uso normal no podemos hacer esa liquidez. Entonces, dentro eso sería un vehículo para invertir, el otro vehículo son los fondos de inversión. Entonces, respecto a los fondos de inversión, ¿qué te dice la teoría económica? La teoría económica te dice que la mejor combinación posible es una cartera de bonos libres de riesgo del Estado con una cartera diversificada de bajo coste. Eso, digamos, en primero de inversión, esto es lo que te dice la teoría económica. Entonces, si uno ya quiere dar el paso a invertir, lo que buscaría es una cartera diversificada con bajo coste que invirtiese en bonos, en un porcentaje de bonos y en acciones bien diversificadas, ¿no? Y a partir de ahí, uno ya construye en función de sus preferencias por el riesgo. La ley que dicta el mercado es mayor riesgo, mayor rentabilidad. Hay gente que piensa que son las criptomonedas. Hay gente que piensa que son la inversión en activos alternativos, ¿no? Pues empresas que están comenzando ahora, inversiones en biotecnológicas, terrenos que están allí, en fin, diferentes alternativas. Pero por ponérsela a tus oyentes, televidentes claro, es lo que te dice la teoría económica es una combinación de cartera libre de riesgo con cartera muy diversificada y bajo coste, en un porcentaje, cuando eres joven, mucha más cartera arriesgada que activo libre de riesgo, cuando eres mayor, más activo libre de riesgo y menos cartera arriesgada, eso digamos primero de inversión, y a partir de ahí, pues bueno,
pues un poco la marcha que le pida a uno el cuerpo. Personalmente, pues yo como veo inversiones en criptomonedas, inversiones en activos alternativos y todo esto, pues mi consejo particular es que es interesante que haya un profesional detrás, ¿vale? O sea, que sean decisiones que estén bien asesoradas. Yo personalmente no tengo nada en criptomonedas y todo esto. Conozco amigos que le ha ido muy bien, otros que le ha ido muy mal, pero no soy muy fan de estos productos, ¿no? Me decanto más por otras líneas que dice la teoría económica, pero que ahora no voy a, quiero decir, Ujú. no, Sí, quiero decir, entiendo que no, al final no impera hay. la teoría 40-60 del mercado, ¿no? Que es como la Por cartera ejemplo, que siempre por se habla ejemplo, de por 40 ejemplo, renta fija, 60 renta variable, muy bien, más o eso menos, es, que siempre se habla mucho de este tipo de cartera, muy que bien, hay muchos estudios sí, por ahí que suelen hacerlo bien a lo largo de los años, porque es verdad que son dos activos como que descorrelaciona uno del otro, entonces generalmente cuando cae la renta variable te salva la renta fija y a la inversa. eso, eso Salvo, es, por ejemplo, en el año 2022, para que seguro que alguno que no está viendo no puede comentar, que cayó todo, sí fue un año excepcional por las subidas de eso es. tipos, pero generalmente es como una regla que usan muchos asesores para diversificar la cartera. Eso es. Si te has dado cuenta, durante la charla hemos Ujú. transmitido dos reglas. La primera, bueno, la estándar del 40-60, si uno es más averso al riesgo, pues a lo mejor Claro, sí, 50-50 o sí. 60-40. Ujú, Entonces, pero básicamente nos estamos moviendo en activo libre de riesgo, activo arriesgado, ujú. diversificado, muy importante. No que sea solo acciones de Tesla, sino que sea una cartera Sí, sí, sí. diversificada internacionalmente, etcétera, etcétera, ¿vale? A la que puede meter un poco de criptoactivos si lo considera y tal, pero activo libre de riesgo, cartera muy diversificada y bajo coste, uno. Y dos, unos porcentajes en torno al 10-20% de la riqueza que uno tiene, ¿no? Entonces, en los años malos, pues invertirá menos, en los años buenos, invertirá más a largo plazo. Pero insisto, y esto es muy importante cuando. Esto no son recomendaciones, esto es lo que te dice la teoría económica, ¿vale? Pero Ujú. es importante, y esto es fundamental transmitirlo aquí. Bueno, por supuesto que yo no estoy dando recomendaciones sobre, o Sí, sea, sí. no le digo a De nadie sobre lo que inversión. tiene que invertir, es Sí, un disclaimer que hay que hacer siempre, punto uno. sí. Y segundo, por favor, que las tomen asesoradas, que sean el patrimonio, que lean, que vean blogs como el tuyo, que le consulten a expertos y Ujú. que se informen antes de tomar cualquier tipo de decisión, ¿vale? Por eso es como los médicos. Mire, usted tiene que tener una dieta equilibrada. Ya sabemos cuál es la dieta equilibrada, pero si yo soy deportista, esa dieta Claro, ya tiene que estar desequilibrada. Tengo que meter más hidratos, tengo que meter más proteína. claro, claro. Entonces, pues aquí hay que ajustar la dieta a cómo. No es lo mismo la dieta que hay que hacerle a una persona como yo, que es funcionaria, cuya Ujú, exposición al mercado es menor, es decir, a mí que caiga la cartera de mercado me influye menos que, por ejemplo, una persona ujú. cuyo salario depende del sector bancario, donde los años Claro, buenos pues, ganará más que yo, pero los años malos probablemente hasta la despidan. Entonces, a la hora de claro. confeccionar la cartera de inversión de cada persona, es como confeccionar una dieta. Tenemos que ajustar muy bien las correlaciones que tiene esa persona respecto a la cartera, por así decirlo. Ujú. No sé si me he explicado bien, Patricia. Sí. Sí, 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 perfecto. Ya vamos a empezar la última parte de la entrevista, Pedro, y aquí tengo preparado un test muy breve de 5 preguntas para que nos la contestes con titulares casi de prensa, y es como un resumen para que se asiente bien todo el conocimiento de lo que hemos ido hablando a lo largo de esta charla. Así que voy a empezar con la primera y es, ¿vamos a ver recortadas las pensiones en unos años si no se hacen reformas para hacer un sistema viable? Lo que nos dicen todos los institutos y todos los foros de todos los think tanks y tal, la respuesta parece ser que sí. Las predicciones lo que nos señalan es que nos encaminamos hacia Ujú. una rebaja, bien en la cuantía de la pensión o una ampliación, que también es otra forma de rebaja, en el número de años trabajados. Vale.
introducir un sistema de capitalización privada, que es como, bueno, ir aportando o ir detrayendo de la renta hacia algún sistema pues, de inversión, como hemos hablado aquí, aunque fuera progresivo y se fuera iniciando primero en las primeras etapas de vida, podría ser una buena solución para tener un futuro de sistema público más viable. Es difícil decirlo. La introducción de ese tipo de sistemas requiere de un periodo de transición que se hace mediante lo que se llaman cuentas nocionales. Entonces es difícil dar una respuesta categórica. Lo que sí sabemos es que es necesario más ahorro del individuo, ya sea a través de un sistema público o a través de la iniciativa privada, que yo confío más en esta segunda, para no tener problemas de suficiencia de ingresos en la jubilación. Entonces, no descansemos tanto en el sistema, aunque sea importante, y preocupémonos sobre todo en qué podemos hacer nosotros mismos para mejorar ese ahorro, para tener más ingresos en el futuro. La tercera es, sobre todo por la generación del baby boom, porque es el grupo poblacional más amplio de España y está próximo a jubilarse casi al completo. Entonces, este grupo, los baby boomers, tendrán que preocuparse por el futuro de su pensión, porque hasta ahora, como hemos visto siempre, una revalorización de la pensión, incluso por encima de la inflación en algunos casos, y supongo que esta generación va a haber un recorte y va a ver caer su poder adquisitivo, ¿no? Si preocuparse por el futuro de la pensión significa que van a perder su pensión, la respuesta es no. Si preocuparse por el futuro de la pensión es que esa pensión va a ser insuficiente para mantener un estilo de vida holgado, cuando digo holgado es que uno le apetece irse por ahí a cenar o ir de vacaciones, ahí sí que es más comprometida la respuesta, ¿no? Entonces, lo que sí que sabemos es que el sistema va a estar tensionado porque la demografía no ayuda, ¿no? Entonces, frente a eso, la única forma que vamos a tener para suplir esa falta de ingresos por parte del sistema público va a ser el ahorro privado. Dicho de otra forma, las pensiones van a ser suficientes para mantener un nivel de subsistencia, es decir, pues para comer y para vivir, pero no para hacer grandes excesos ni tal. Ese extra que queremos sacarle a la vida en esos años, va a tener que llegar por la parte del ahorro privado. Otra de las cuestiones que, bueno, los que tenemos menos de 35 años siempre es como ese comentario de nosotros ni siquiera vamos a cobrar pensión. ¿Crees que será así? ¿Los jóvenes vamos a cobrar pensión pública? Bueno, lo que tenéis, lo que tenéis la gente que tiene menos de 35 años es, desde mi punto de vista, que tengo 45, es una gran suerte, que es que soy joven. Y eso es lo mejor del mundo, ¿vale? Entonces, ya el futuro ya llegará, pero bueno, ahora mismo soy joven. Pero respecto al día de mañana, a ver, esto, perdona, pero no lo puedo hacer corto, ¿eh? El sistema ahora mismo al que estamos contribuyendo, yo con mi sueldo, con mi salario, tú con el tuyo y todo el mundo con el suyo, es un sistema que no promete nada. Es decir, no hay ningún papel que diga, oye, yo aportando esto, el día de mañana voy a recibir, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente lo que sí sabemos por las proyecciones es que el día de mañana habrá gente trabajando que nos aporte a nosotros, ¿vale? Pero el sistema, esto lo ha señalado muy bien Fernández Villaverde en una serie de artículos en El Confidencial, es, oye, partamos de una realidad, que la realidad es que si el día de mañana alguien llega y dice no se pagan las pensiones, esa posibilidad existe porque verdaderamente no estamos capitalizando individualmente, sino que lo que estamos haciendo es aportando a un sistema que el día de mañana, conforme a lo que aporten los del día de mañana, nos devolverá. Eso es lo que verdaderamente se está haciendo. Entonces, ¿ese escenario cómo es? Pues es apocalíptico. O sea, yo ese escenario le concedo una probabilidad muy baja. Entonces, vale, lo que sí que creo es que nos vamos a enfrentar a un escenario parecido al de los países anglosajones, en el cual la pensión que vamos a percibir va a ser una pensión convergemos a un nivel de subsistencia. Es
decir, oye, pues para pagar mis gastos, para comer, para la luz, y pues si hay un sistema de pensiones, si hay un sistema de sanidad público, pues me atenderá, pero ahí nos vamos a mover, que es algo parecido a lo que hay en la actualidad. Si lo vemos en las personas que son viudas o en las personas mayores, que en las pensiones no contributivas. Es decir, ¿con 800, 900 euros se puede vivir al mes? Pues esto es una respuesta que cada uno se puede dar, ¿no? Entonces, creo que en el futuro vamos a converger a un sistema público en el que vamos a tener ese problema. Pero se están haciendo avances en la parte de los planes de empleo que están sin desarrollar y que muy probablemente pues ahí van a estar activados. Y luego, como tú muy bien has dicho, la educación financiera ahora mismo de la gente joven pues es impresionante. Es decir, yo en mi época era muy difícil oír hablar de fondos indexados, de inversiones en alternativas, de fondos de crowdfunding para inmobiliario, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la pata del privado y la pata del empleo van a ser suficientes para suplir lo que va a caer la pata del público. Pero nosotros, en nuestra acción directa, centrémonos en el ahorro privado. Y si podemos motivar a nuestra empresa que saque un plan de pensiones de empleo, pues también. Y ya por último en este test, Pedro, para todos los que nos han visto y digan, me parece muy interesante, quiero trabajar en un plan, quiero saber más, ¿qué libro recomendarías para ampliar toda esta información y que le pueda servir para pues eso, seguir ampliando sus conocimientos? Bueno, pues es una muy buena pregunta. A ver, la literatura sobre esto es amplia. Eh, pues, a ver, si me vienen muchos libros a la cabeza que he leído. Pues, por ejemplo, a ver, yo te voy a ir diciendo libros que no atacan directamente el asunto, pero que a mí me han gustado mucho. Hay un libro, por ejemplo, que se llama La ecuación del éxito, que te ayuda a entender muy bien cómo funciona la inversión en los mercados, ¿no? Ese componente que hay de suerte frente al de habilidad. Hay otro que se llama superpronosticadores, que te ayuda a entender cómo es muy difícil hacer buenas predicciones. Más centrados en temas de inversión, pues hay un libro, por ejemplo, que se llama pues el de la psicología del dinero, también es un libro que está muy bien. Un paseo aleatorio por Wall Street también está muy bien. Hay otro que escribió Unai Ansejo que se llama Mi camino hacia la inversión indexada, que es menos costes, más rentabilidad, que también está muy bien, que es un compendio un poco de todo esto. Hay otro libro, bueno, el mío también, que se llama Cómo complementar la pensión, pero bueno, este es más para el tramo. Si quieres, te puedo facilitar luego una lista para que la Sí, así lo adquieras. dejamos luego en comentarios para la gente que esté interesada. Y ya por último, la última pregunta es, no es nada con la economía, es personal y es para los que nos estén viendo y quieran mejorar su crecimiento personal. ¿Qué hobby te ha ayudado a ti a mejorar tu crecimiento personal? Puede ser pues hacer deporte, leer, la meditación que comentabas antes, cocinar, cualquier cosa que te sirva como para poner esa mente en blanco, relajar de esos estrés y que te haga sentirte después mejor. A ver, en las 5 variables que te he dicho para vivir más, yo creo que está el secreto, ¿no? Entonces, claro, aquí cada uno potencia una, ¿no? Pues comer bien es algo fundamental, ¿no? Dormir bien es algo a lo que no hacemos caso, pero verdaderamente una curva de sueño de esta, sobre todo cuando uno acaba los exámenes, pegarse 15 días sin hacer nada y dormir era algo que terrible. Hacer deporte, yo que no he hecho mucho durante mi vida, ahora últimamente para mí se me ha antojado algo básico, fundamental. O sea, verdaderamente yo recomendaría, a mí lo que más me ayuda es esto y cada uno tiene su deporte. Yo oí una vez que a David Bisbal le gustaba mucho bucear, porque dice que era el punto en el que se abstraía. A mí me ocurre cuando ando. Cuando ando me pasa. Hablar con amigos, si son amigos positivos, personas vitaminas, como dice la bestseller esta de aquí, también ayuda mucho. Y la meditación es algo que tenemos, meditación, religión, es algo que tenemos olvidado, pero que, bueno,
hay gente que utiliza el yoga como algo de esto, pero sí un poco de introspección, ¿no? Pasar tiempo con nosotros. Si quieres que te potencie uno, pues andar a mí, por ejemplo, me ayuda mucho. Me ayuda mucho. Ese es mi momento de desconexión. Pues Pedro, muchísimas gracias por todos los conocimientos que has compartido con nosotros, porque yo creo que es muy útil y para aquellos que tuvieran la duda de si deben de prepararse para el largo plazo, pues creo que después de esta charla les queda claro que tienen que entrar en acción y hacer algo. Así que muchísimas gracias por pasarte por el canal de Trabaja tu Dinero. Ha sido la verdad que un gran honor y un placer. Al contrario, el honor es mío y muchas gracias a ti, Patricia, y bueno, pues por abrirme las puertas de tu casa para contaros estas cosas que siempre son interesantes compartir un momento así sobre todo con periodistas como tú.